Los periodistas. Los periodistas. Los recetarios mexicanos del siglo XIX tienen pocas entradas con el ingrediente nopal, quizá por su uso cotidiano entre las clases populares. Por tanto, el nopalli, nopali, también conocido como nochtli, fue llamado pocas veces a la mesa de la sociedad poblana, despreciado más bien, salvo en las recetas de boca en boca de las familias de antes. Con el descubrimiento de sus propiedades y la aplicación a la vida moderna, el nopal fue rebajado a su consumo en forma de licuado o de jugo, y muy afectado por haber sido revuelto con apio y algunos otros frutos a fin de quitarle su habitual consistencia babosa. Salacaín tenía especial afición por los nopales. Había una tradición de su familia por el consumo sobre todo en forma de ensalada en épocas de calor. Su madre y su abuela paterna preparaban una ensalada con nopales cocidos en tequesquite, cortados en tiras su madre y en rombos su abuela, y los mezclaban con rábanos, cebolla, cilantro, aceite de oliva, sal de grano y a veces también vinagre. Todo el mundo conoce, reflexionaba el aventurero frente a un puesto de nopales recién limpiados o rasurados, como decía una de sus tías, la receta de los nopales navegantes, dignos de la culminación de una resaca alcohólica, condimentados con ajos tostados y chipotles fritos o tatemados. Y no menos ocurridas las recetas de nopales revueltos con chiles ancho y pasilla, romeritos, cilantro o los diversos adobos de nopales. Y por supuesto el clásico desayuno de los viernes de Cuaresma de la familia de Salacaín, chile con huevo, con nopales y charales en salsa verde. Todo un clásico, medio aguado, sin picante, solo el tomate asado y por supuesto las tortillas de mano, azules de preferencia, y al final una cucharada de frijoles negros aguados como Dios manda, decía la abuela del aventurero. Y cómo no citar en este apartado la tradicional sopa de frijoles aguados, más caldo por supuesto con nopales y a veces trozos de tortilla frita. Una tía lejana, prima de la mamá de Salacaín, acostumbraba a hacer un guiso que le llamaba simplemente nopalitos en jitomate. La receta parecía sencilla, pero su elaboración y costo requería de presupuesto y habilidades culinarias. En manteca se freían chiles verdes, ajos, jitomates picados, los nopales cocidos, cebollas, clavos de olor, pimienta entera, cominos, orégano en polvo y azafrán. El guiso servía para acompañar papas cocidas, huevos duros o batidos y especialmente camarones secos. Y esta última receta le trajo a la memoria otro guiso tradicional de la familia. Quizás su origen haya sido en Huaquechula, o al menos en aquella región. La familia le llamaba indios en balcón, un título común en otras culturas del territorio mexicano, pero con serias variantes. En algunas entidades del país, el nombre se le da al guiso de unos nopales cortados a tamaño de la mano y se coloca una rebanada de queso fresco o asadero. Se rebozan con huevo batido y se meten después en un caldillo de jitomate condimentado con cebolla y alguna especia o una variante más. Además del queso, o en su lugar, se agregaban frijoles refritos. Pero la receta de una de las tías abuelas se llamaba igual, indios en balcón, pero era un tanto cuanto diferente. La base, por supuesto, eran los nopales, cocidos en agua de tequesquite, cortados en cuadros o rectángulos o rombos, al gusto, decían. Por separado se hacía un adobo de chile guajillo o alguno un poco más picante. Los nopales se mezclaban con camarón seco, se ponía dentro de la sartén con un poco de manteca, se dejaban un instante y se agregaba el adobo hasta conseguir una reducción. Entonces se procedía
a completar el guiso con huevos revueltos agitados previamente con una cuchara, no con un tenedor, decía la tía, y si era de madera, mejor. Un toque de sal y pimienta, y se dejaba cocer todo para servirlo con unos frijoles refritos, tortillas de mano y a veces un vaso de pulque. Así se acostumbraba en los tiempos de cuando la abuela llegó a vivir a Puebla. Ella, por supuesto, omitía el pulque, pero los indios en Balcón eran muy socorridos en Cuaresma. Y por supuesto, el ancestral platillo ocuparía un espacio en la mesa de Salacaín del último viernes de Cuaresma. Bueno, también del sábado, para abrirle un espacio a los garbanzos del domingo de Resurrección. Pero esa es otra historia.